Pocas sagas en la industria del videojuego han alcanzado el éxito de Final Fantasy, que, solo en títulos numerados, nos ha dado 16 juegos hasta la fecha, a lo que podemos sumar secuelas y spin-off, que han convertido a la saga de Square Enix en todo un ejemplo del JRPG. Pero de todos estos, quizás el que más ha destacado ha sido Final Fantasy VII, que, con su lanzamiento original para la PlayStation 1 en 1997, presentó una de las historias más recordadas de la saga, donde vemos las aventuras de Cloud, Tifa, Barret y Aerith por detener los malévolos planes de Sephiroth y Shinra por destruir el mundo. Tal fue su fama que Square Enix terminaría expandiendo este mundo con nuevos juegos, libros y hasta una película. Pero esto no fue suficiente, surgiendo rumores constantes durante años sobre un posible remake, algo que finalmente se materializó en 2020 con Final Fantasy VII Remake, una asombrosa reimaginación que adaptó las primeras horas del juego original, en una curiosa mezcla entre fidelidad y cambios en la que sería la primera de 3 partes. Ahora, tras casi 4 años de espera, finalmente tenemos con nosotros Final Fantasy VII Rebirth, la secuela de esta reimaginación, donde vemos cómo el mundo se abre, en más de un sentido, para darnos un juego que pretende revivir toda la magia que vivíamos al jugar Final Fantasy en la década de los 90. Les invito a ver mi análisis para saber si este juego logra este objetivo o si termina decepcionando a lo grande. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta, dejes algún comentario o si deseas comprar algo que hayas visto en el video, lo hagas siguiendo el enlace de Amazon en la descripción, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Luego de su batalla contra Sephiroth y los murmullos del destino tras los eventos de Final Fantasy VII Remake, Cloud, Barret, Tifa, Aerith y Red 13 huyen de la ciudad de Midgar e inician el épico viaje, donde buscarán frenar los planes de Sephiroth, el antiguo soldado convertido en un monstruo que busca acabar con el mundo, al tiempo que son perseguidos por Shinra, la malévola corporación que absorbe la energía vital del planeta para usarla como electricidad, y que ven en Aerith la clave para alcanzar la Tierra Prometida. Bajo esta premisa comienza Final Fantasy VII Rebirth, siendo una secuela directa a los sucesos de Final Fantasy VII Remake, y que abarca desde la salida de Midgar hasta la llegada a la capital olvidada, aproximadamente un tercio del juego original de PlayStation 1, siendo este título el que quizás tenía la parte más sencilla de adaptar del juego original, al menos a nivel argumental. Y es que en esta parte del juego es donde realmente comenzaba Final Fantasy VII. No en vano, todo lo referente a Midgar que adaptó Final Fantasy VII Remake no era sino las primeras 4 a 6 horas del juego original, un título que, en promedio, podía durar hasta 35 horas en su campaña principal. Esto forzó a Final Fantasy VII Remake a tener que agregar mucho contenido nuevo para alcanzar las 40 horas de la campaña principal, algo que ha cambiado ligeramente en Final Fantasy VII Rebirth, que, aprovechando que tenía mucho más contenido del que inspirarse, ha logrado darnos una trama mucho más fiel al título de PlayStation 1. Esto no implica que no haya cambios, ya que se expandieron historias para darles una mejor explicación, se agregaron otras completamente nuevas que expanden este mundo y algunas cosas fueron directamente eliminadas, aunque no descarto que todavía aparezcan en la tercera entrega, dando como resultado un juego que, tanto en su historia como en su mundo, sabe expandir y contar mejor lo visto en la entrega original. Esto beneficia especialmente el desarrollo de los personajes principales, cuyas historias ahora son expandidas o, en el peor de los casos, presentadas de otra forma, permitiendo entender sus tramas con una claridad y disfrute que eran imposibles en la era de PlayStation 1.
Esto permite que tanto la trama principal como sus secundarias nos brinden muchos momentos para ver distintas facetas de nuestros personajes, logrando que nos encariñemos con ellos al verlos tanto en las buenas como en las malas. Pero de todos estos, quien más brilla en Rebirth, como no puede ser de otra forma, es Aerith, quien es uno de los personajes más importantes y queridos de Final Fantasy VII, sintiéndose Rebirth como una oda al personaje que, gracias a todo el contenido adicional que ahora nos brinda este remake, permite que ella tenga un desarrollo como nunca habíamos visto hasta ahora. Con todo este contenido nuevo y original, y habiendo jugado la gran mayoría de misiones y actividades secundarias, me tomó alrededor de 75 horas acabar el juego, a lo que no se suma lo que dejé en el camino, y el poder jugar en modo difícil, por lo que jugar todo lo que ofrece el juego puede abarcar fácilmente el doble de horas. Quizás lo único negativo de todo esto es que, aunque la gran mayoría del nuevo contenido que expande el juego original es genuinamente divertido, Rebirth le vuelve a pasar el mismo error que ya sucedía en Final Fantasy VII Remake, con algunas partes que se sienten innecesariamente alargadas, como si buscaran tener más cantidad que calidad para así ofrecer más horas de juego porque sí, y unas pocas se sienten directamente ridículas e innecesarias, aunque siendo justos, esta impresión solo la tuve una sola vez, cerca del Gold Saucer, con un momento concreto que adapta fielmente la idea de un evento del juego original que, en Rebirth, con los gráficos realistas en 4K, se siente estúpido. En otro orden de ideas, advierto que aunque Final Fantasy VII Rebirth está hecho para entenderse bastante bien si juegas directamente a este juego, y hasta incluyen un repaso del anterior título para ponernos al día, la realidad es que este sigue siendo la segunda parte de 3 anunciadas de esta saga, por lo que recomiendo haber jugado a Final Fantasy VII Remake y a su DLC Intermission antes de entrar a Rebirth, para entender rápidamente todas las referencias de la trama, ya que esta asume que ya conoces a todos los personajes y sus motivaciones, y no se detendrá a explicar en detalle lo que pasó en el juego anterior. Entrando ya en la trama, esta me ha sorprendido gratamente, ya que captura a la perfección el espíritu original del juego de PlayStation 1, siendo una trama de aventuras, donde nuestros protagonistas viajan por el mundo, descubriendo toda clase de lugares y personajes fascinantes, donde los momentos dramáticos que hacen avanzar la historia se combinan con momentos absurdos y divertidos, más propios de un anime, que le dan esa personalidad tan característica que la saga tenía en la era de PlayStation 1 y que se fue perdiendo con el paso de los años. Pero el que quizás sea uno de los puntos que más brillan en este juego es todo el contenido secundario. Sobre lo jugable ahondaré más adelante, pero tras el amargo sabor que me dejó Final Fantasy XVI, donde tenía muchas misiones secundarias con tramas interesantes en misiones absolutamente repetitivas y aburridas, Final Fantasy VII Rebirth es todo lo contrario, logrando equilibrar muy bien estos dos puntos, siendo no solo divertidas y variadas, a un grado que pocas veces he visto en un RPG, sino que logran expandir este mundo de forma brillante. Y esto último es clave, ya que aunque tanto en Final Fantasy XVI como Rebirth expanden el mundo con las misiones secundarias, en el primero hay que tener voluntad de hierro para completarlas de lo aburridas que llegan a ser, mientras que en Rebirth son tan divertidas que es fácil que te distraigas completándolas en vez de avanzar en la trama principal, algo que se facilita al ser estas una fuente importante de experiencia, armas, materias, ítems y de incentivar la exploración del mapa y descubrimiento de puntos de interés de forma orgánica. No solo esto, muchas misiones secundarias de Rebirth desarrollan una trama paralela a la historia principal, por lo que terminaremos reconociendo a los personajes y viendo cómo evolucionan en sus historias, en un proceso que además brinda contexto adicional a cosas que suceden en la trama principal, o que incluso continúan algunas tramas abiertas en Final Fantasy VII Remake, dando un incentivo adicional para que genuinamente dediquemos tiempo para hacer cuantas misiones secundarias podamos. Esto convierte fácilmente a Rebirth
en el Final Fantasy que me ha incentivado mejor a jugar sus secundarias hasta la fecha, siendo un salto abismal en calidad en comparación a títulos como Final Fantasy XV o XVI. Pero no todo puede ser perfecto en Final Fantasy VII Rebirth, ya que hay un aspecto de este juego, ejemplificado en su final, que no me terminó por gustar. Pueden estar tranquilos, ya que no daré ningún spoiler, y mi opinión más detallada del final lo dejaré para un futuro video donde hablaré libremente para quien ya haya terminado Rebirth. Hecho esta aclaración, y simplificando en extremo, Final Fantasy VII Remake nos prometió en 2020 el regreso a lo grande del clásico de PlayStation 1, donde pese a las semejanzas de forma con el juego original, dígase momentos y lugares icónicos de la trama de 1997, el fondo de la historia prometía ser diferente, dando lugar a que tanto jugadores nuevos como viejos quedáramos ante la incertidumbre de qué pasaría en la secuela. Por el contrario, Final Fantasy VII Rebirth ha centrado sus cambios en las formas, pero dejando el fondo de la trama muy similar a la original, causando que muchos de los cambios a la trama que introdujo Final Fantasy VII Remake terminen siendo un espectáculo vacío y rebuscado para dar la ilusión de cambios cuando lo realmente importante de la trama está yendo en la misma dirección. Esto no significa que la historia sea mala, todo lo contrario. Defiendo que Rebirth tiene una de las tramas más divertidas y variadas que ha tenido Final Fantasy en años, con permiso de Final Fantasy XIV. Pero sí que, si Final Fantasy VII Remake y sus cambios te generaron alguna expectativa del rumbo que tomaría la trilogía, es mejor que llegues a Rebirth con ideas más moderadas. Además, todavía falta por ver cómo acabará todo en como sea que se llame la tercera parte de Final Fantasy VII, ya que Rebirth sí tiene ligeros cambios a la trama principal que pueden tener un enorme impacto en el futuro, por lo que todavía tenemos que esperar si lo presentado en Rebirth, tanto bueno como malo, nos lleva a algún punto interesante en el futuro. Puede que uno de los aspectos más importantes y que más debate generan entre los fans sea la historia, pero si por algo ha brillado el trabajo que ha hecho Square Enix en este proyecto, ha sido en la jugabilidad, una que fue brillante en Final Fantasy VII Remake, pero que en Rebirth se enfrenta a su mayor reto. Y es que, como mencioné hace un rato, la parte del juego original que este título adapta es donde realmente comenzaba el clásico de PlayStation 1, ya que aquí es donde aparece el Mapa Mundi, que nos otorgaba una genuina sensación de aventura propia de los juegos de rol clásicos. Los primeros 9 Final Fantasy tenían un Mapa Mundi, con combates por turnos aleatorios que podíamos explorar para ir a los pueblos, mazmorras y demás sitios del mundo para avanzar en la trama principal y secundarias. Pero, con el paso a los gráficos 3D y el progresivo aumento en la complejidad de los juegos, se fue reduciendo poco a poco el tamaño y ambición de estos mapas, siendo extremadamente lineales, como en Final Fantasy X y XIII, una compilación de grandes mapas lineales interconectados como en Final Fantasy XII y XVI, o un enorme pero aburrido mapa abierto como en Final Fantasy XV. Incluso Final Fantasy VII Remake, limitado por la misma naturaleza de solo adaptar el prólogo del juego original, terminó siendo un juego bastante lineal en lo que respecta a sus mapas. No sería exagerado decir que en más de 20 años, Square Enix llevaba buscando la forma de recuperar la ambición de los mapas clásicos de la saga, y que, con Final Fantasy VII Rebirth, la desarrolladora japonesa finalmente ha encontrado una respuesta a la altura. Aunque a efectos prácticos, Rebirth es realmente una compilación de 7 grandes regiones interconectados entre sí, como ya sucedía en Final Fantasy XVI, y están lejos de la escala de los hechos por Rockstar y Ubisoft,
cada uno de estos se puede considerar como un pequeño mapa abierto con una buena dosis de contenido por explorar. Eso sí, estas regiones están lejos de ser una innovación, ya que siguen la estructura clásica de mapa abierto instaurado por Ubisoft. Mapas con torres que, al conectarte a ellas, te brindan puntos de interés en el mapa que puedes visitar. Pero, a diferencia de lo que sucede en Assassin's Creed, al cual dediqué todo un video criticando cuán tediosos pueden llegar a ser, en Rebirth sí llega a ser divertido, ya que el juego tiene ese equilibrio perfecto entre tener suficiente de este contenido repetitivo y fácil de encontrar en el mapa, pero no al grado de ser excesivo y aburrirte de pasar 20 horas haciendo la misma misión, a lo que ayuda una historia principal, misiones secundarias y minijuegos tan variados tanto en argumento como en jugabilidad que rara vez estarás obligado a hacer exactamente la misma cosa todo el tiempo, ya que siempre encontrarás algo interesante por hacer que mantendrá tu interés. A esto se suma que estos mapas los puedes explorar a pie o con los clásicos chocobos de Final Fantasy que, actuando como un caballo emplumado, te permiten moverte más rápido en los mapas abiertos. Cada una de las 7 regiones cuenta con su propio tipo de chocobo, con varios requiriendo domarlos o completar misiones secundarias para poder usarlos, y muchos de ellos con alguna habilidad especial, como escalar paredes, flotar en el aire o hacer grandes saltos, causando que cada región del juego tenga su detalle particular sobre cómo explorarlo, y que evita caer en la monotonía de desbloquear cada zona del mapa exactamente de la misma forma. Todo esto, en conjunto, nos brinda un mapa abierto que, aunque muy convencional, termina siendo toda una sorpresa, porque logra mantener un ritmo que evita caer en el aburrimiento de los mapas abiertos a lo Ubisoft, convirtiéndose en el camino en la respuesta más brillante que Square Enix ha dado hasta la fecha para brindarnos con los estándares de 2024 las mismas sensaciones que teníamos al explorar los mundos de Final Fantasy en 1997. Y esto se ve potenciado con algo que ya he mencionado varias veces hasta ahora, como son todas las misiones secundarias y minijuegos, siendo de todos sus apartados la mayor sorpresa que nos deja Rebirth. Y es que, si algo ha sido la norma en casi todos los JRPG que he jugado en mi vida, es que no importa cuán brillante sea la campaña principal o su jugabilidad, las misiones secundarias y minijuegos tienden a ser genéricas en el mejor de los casos o directamente malas en el peor. Sin ir muy lejos, juegos como Final Fantasy XVI o Nier Automata, por quedarnos dentro de la propia Square Enix, son juegos geniales en su trama principal, pero con secundarias que dan ganas de llorar de lo tediosas que llegan a ser. Y aunque Final Fantasy VII Remake dio un buen paso en este sentido, Rebirth dio un salto cuántico, dándonos una variedad asombrosa de misiones que no solo varían en objetivos, sino en mecánicas, dándonos una cantidad de minijuegos como nunca había visto en mi vida, al menos en un solo juego de alto presupuesto, siendo estas de todos los tamaños y colores, tanto en la campaña principal como en las misiones secundarias, y aunque no son particularmente complicadas, sí sirven para evitar caer en la sensación que nos genera un Assassin's Creed como Odyssey o Valhalla, porque siempre estarás haciendo algo diferente todo el tiempo, que rara vez dejará de ser divertido o interesante. A falta de jugar Like a Dragon Infinity Well, que por simple falta de tiempo no he tenido la oportunidad de probar, Final Fantasy VII Rebirth se convierte en el ejemplo más brillante de cómo expandir un juego más allá de su campaña principal, no solo en los JRPG, sino en cualquier juego que pretenda durar 70 horas o más, y directamente espero que este sea el estándar que tenga Square Enix en futuros juegos de la saga. Mención especial tengo que hacer de Queen's Blood, el juego de cartas creado para Final Fantasy VII Rebirth, y que me terminó sorprendiendo bastante, algo inusual, porque soy la clase de jugador que detesta jugar minijuegos que me distraigan del contenido con historia, al grado
de que tiendo a ignorarlos por completo y a jugar a regañadientes cuando la historia de turno así lo obliga. El juego en sí es sencillo, consistiendo en posicionar cartas en un tablero, algunas de ellas con efectos sobre el resto de cartas, para ganar posiciones, seguir ubicando más cartas, ganar más puntos y ganar la partida. En principio, la idea detrás del Queen's Blood es sencilla, pero termina dando suficiente espacio para crear verdaderos duelos de cartas, volviéndose rápidamente en una mecánica adictiva del juego, al punto de que se volvió costumbre que cada vez que yo llegaba a un pueblo, buscaba qué personaje en el mapa podía retar para un duelo de cartas. El siguiente gran elemento en la jugabilidad de Rebirth es, como no puede ser de otra forma, el sistema de combate, que, a grandes rasgos, viene a ser prácticamente el mismo al que vimos en Final Fantasy VII Remake. Esto significa que se mantiene un combate enfocado en la acción en tiempo real, que nos permite cambiar entre cada uno de los 3 miembros del grupo, donde podremos atacar, esquivar y defender en contra de nuestros enemigos, donde al realizar ataques o recibir daño se irá llenando una barra conocida como PTC, que nos permitirá elegir qué habilidades, hechizos e ítems podremos usar, con el detalle de que al activar el menú que permite elegir uno de estos, se ralentizará el tiempo, permitiendo que elijamos qué queremos seleccionar y podamos pensar, con algo de calma, qué estrategia usaremos. Este sistema de base ya era bastante bueno, y en su día yo lo consideré como una excelente respuesta, ya que nos daba la emoción de un combate en tiempo real con la calma para pensar de un combate por turnos. Por esto, más que reinventar la rueda, Rebirth se limita a pulirlo, añadiendo algunas nuevas opciones que potencian el trabajo en equipo de los miembros de tu grupo. El primero es una nueva opción llamada Habilidades Sinergizadas, que permite que 2 miembros de tu grupo en combate hagan un ataque especial juntos que, además de causar daño al enemigo, les otorgue algún efecto beneficioso, como usar magias y consumir puntos de magia o una barra BTC adicional por tiempo limitado. El truco está en que, para usar estas habilidades sinergizadas, los personajes en cuestión tienen que haber usado una cantidad mínima de habilidades o hechizos cada vez que quieran actuar en pareja, por lo que se fomenta que estés constantemente usando a todos los miembros del grupo para llenar estas barras y así usar las habilidades sinergizadas. Estas habilidades sinergizadas se pueden mejorar en un árbol de habilidades similar al que vimos en Final Fantasy XII, donde, al subir de nivel o completar ciertas misiones, ganaremos puntos que podemos usar para ir desbloqueando un tablero que, además de activar nuevas habilidades sinergizadas, permite mejorar ciertos atributos, efectos beneficiosos o estadísticas de los personajes. Lo mejor es que en cualquier momento puedes recuperar estos puntos y gastarlos en otras habilidades, por lo que hay espacio para experimentar. A estas se suman las técnicas energizadas, que puedes seleccionar al momento de presionar el botón de defensa en el combate, y que aunque no son tan espectaculares ni generan algún efecto beneficioso, sí permiten que 2 personajes hagan algo en equipo, como Cloud ayudando a Tifa a saltar en el aire para atacar un enemigo volador, o Yuffie dando magia a Aerith para que ésta lance un ataque mágico cargado que causa más daño. Otro cambio lo tenemos en la forma en que nuestros personajes aprenden habilidades de sus armas, algo que fue simplificado en Rebirth. Todavía se mantiene la idea de que cada arma tiene una habilidad que nuestros personajes pueden aprender con el uso, pero ahora no hay un árbol de habilidades individual por cada arma, sino que estas van subiendo de nivel con los personajes de forma automática, ofreciendo una creciente lista de efectos beneficiosos que podemos elegir libremente para potenciar atributos del arma y de los personajes. Algo que me gustó es que, aunque teóricamente lo ideal es que juegues con todos los personajes, la realidad es que tu grupo, en los momentos más avanzados de la partida, puede llegar a tener hasta 7 personajes controlables,
por lo que es muy probable que termines jugando con tus favoritos e ignores el resto. Pero para evitar que esto se vuelva un problema al subir de nivel, todos tus personajes subirán automáticamente, incluso aquellos con los que no juegues, algo que es de agradecer porque Rebirth tiene varios momentos donde, por argumento, es obligatorio jugar con determinado personaje, y de esta forma nunca tendrás el problema de no tener el nivel suficiente para continuar. Un detalle que tal vez no guste a quienes jugaron Final Fantasy VII Remake es que Rebirth no permite jugar con las armas, ítems, materias o nivel que hayas alcanzado en el anterior juego, debiendo comenzar básicamente de cero en Rebirth. Eso sí, si jugaste a Remake y a su DLC Intermission y tienes una partida guardada en tu PlayStation 5, obtendrás 2 materias de invocación gratis, y si jugaste al demo de Rebirth, conseguirás algunos ítems adicionales en tu partida. Sobre la dificultad, Rebirth incluye la opción de fácil, normal y dinámico desde el inicio, siendo este último una pequeña novedad, ya que ajusta proporcionalmente la dificultad de tus enemigos acorde a tu nivel, sin importar en qué parte del mapa estés, para mantener siempre el reto, estando el modo difícil solo disponible para quienes hayan acabado la campaña principal. Con todos estos elementos en mente, puedo decir, sin miedo a equivocarme, que Final Fantasy VII Rebirth es el primer título de la saga en décadas que recupera casi por completo el espíritu que hizo grande a esta franquicia a finales de la década de los 90. Aunque la jugabilidad de esta reimaginación de Final Fantasy VII es importante, algo que asociamos los jugadores a esta saga es el aspecto visual, ya que, generalmente, Final Fantasy siempre ha sido un referente de los JRPG en cuanto a gráficos se refiere, especialmente en sus impresionantes cinemáticas, y como es natural, Rebirth no es la excepción, siguiendo la estela iniciada por Final Fantasy VII Remake, ofreciéndonos unos gráficos de infarto. Y esto es realmente sorprendente porque, pese a ser un juego de PlayStation 5, Final Fantasy VII Rebirth sigue usando el Unreal Engine 4 que vimos en Remake, por lo que, gráficamente, el juego puede sentirse un poco limitado ante lo que uno espera de la actual generación de consolas, siendo más una actualización impresionante que un cambio revolucionario en gráficos. Aún así, además de que Rebirth se ve genial en todo momento, el juego destaca por ofrecernos escenarios mucho más amplios y detallados, y en el caso de los distintos lugares habitados como Kalm, Junon, Costa del Sol y otros, los escenarios se sienten más vivos que nunca al contar con muchos más NPC de lo que vimos en Midgard. Especialmente impresionante es Junon por la cantidad de personajes que vemos al mismo tiempo en dicha ciudad. Tampoco podemos olvidar la enorme calidad que tienen los personajes, especialmente los principales, que, pese a que son prácticamente iguales a lo que ya vimos en Final Fantasy VII Rebirth, ahora tienen más detalle, viéndose más impresionante todavía, todo rodeado de unos impresionantes efectos de iluminación, que destacan bastante cuando desplegamos los poderes en medio de las batallas. Todo esto logra que el juego se vea genial, a un punto en que Rebirth casi no usa cinemáticas. Creo que solo hay 2 o 3 en todo el juego, siendo casi todo hecho con el propio motor gráfico de Rebirth. Eso sí, el espectáculo visual que es el juego, no siento que venga acompañado de un verdadero avance en el comportamiento de los NPC. Y es que los mapas abiertos están claramente diferenciados entre los poblados, donde están todos los habitantes, y el campo abierto, donde solo hay monstruos y poco más. Peor aún, en las ciudades y pueblos, aunque todo está repleto de gente en escenarios ricos en detalle, realmente solo son muñecos que repiten los mismos movimientos y conversaciones una y otra vez. No es que esté mal,
ya que esto es prácticamente la norma en cualquier JRPG y cualquier fan de este género no estará sorprendido por esto, pero igual destaca porque ante el enorme despliegue y calidad visual, se pudiera haber esperado algo más de ambición en cómo dar vida al mundo de Rebirth, y ver cómo se limitó a un enfoque más tradicional lo aleja bastante de los grandes referentes de los juegos de mapa abierto. Otro detalle negativo son los modos gráficos. Rebirth ofrece los dos modos ya clásicos de la industria: el gráfico, que prioriza la calidad visual pero con menos cuadros por segundo, y el rendimiento, que prioriza los cuadros por segundo pero con menos calidad visual. Del primero no hay queja, el juego luce precioso en todo momento a una tasa estable de cuadros. El problema viene con el segundo, que pese a que efectivamente tiene más cuadros por segundo, que también son estables y hacen un deleite jugar y combatir, la calidad visual cae bastante, al grado de que se ve borroso, siendo la diferencia gráfica entre un modo y otro mucho más severo que en otros juegos. Y aunque los parches posteriores al lanzamiento mejoraron un poco este problema, el mismo sigue presente, por lo que yo recomendaría jugar en modo gráfico, que garantiza que el juego se verá bien sin importar qué. Otro apartado que destaca es la banda sonora, donde Rebirth continúa el ya asombroso trabajo que vimos en Final Fantasy VII Remake, donde la música hace unas transiciones asombrosas entre los momentos de calma a los momentos más intensos. Por ejemplo, cuando pasamos de explorar el mapa a combatir, haciendo un cambio entre una canción a otra con total fluidez y sin pausa. Gracias a esto, Rebirth tiene varias versiones de una misma canción, logrando que la banda sonora tenga alrededor de 400 canciones en total. Como nota, aunque Nobuo Uematsu, compositor del Final Fantasy VII original, compuso el tema principal de Rebirth, y este juego utiliza las canciones más famosas del clásico de 1997, él no regresó para componer todo el juego. En su lugar, tomaron la batuta Mitsuto Suzuki y Masashi Hamauso, quienes ya trabajaron en Final Fantasy VII Remake, dando vida no solo a las famosas canciones originales de Uematsu con nuevas versiones, sino trayéndonos canciones completamente nuevas que se integran magistralmente a la banda sonora original. Siento que sería exagerado decir que Final Fantasy VII Rebirth es una obra maestra, ya que en algunos aspectos se limita a seguir las convenciones típicas del JRPG, y en otros a quedar por detrás de lo que otros juegos de mapa abierto ofrecen hoy en día. En esto no ayuda que no me gustó el final, que siento como una traición a las promesas que nos dio Final Fantasy VII Remake en 2020. Pero aunque no lo vea como una obra perfecta, sí es el JRPG más impresionante que he jugado. Un título que, con su mapa abierto, su variedad de misiones secundarias, su cantidad absurda de minijuegos y una historia principal que expande a lo grande la obra original, lo convierte en uno de los mejores, si no es que directamente el mejor, Final Fantasy que esta saga ha visto hasta la fecha, al grado de que supera fácilmente a la obra original. Final Fantasy VII Rebirth logró lo que ya parecía imposible: traer en 2024 un Final Fantasy que tuviera las mismas ambiciones y espíritu que hicieron famosa a esta saga en la segunda mitad de la década de los 90, marcando un nuevo estándar de lo que los futuros juegos de esta saga deberían tratar de emular, convirtiéndose en un absoluto recomendado para todo amante de este género, y que deja la vara muy alta para la tercera parte de Final Fantasy VII. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal, donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo,
Te deseo un buen día. Hasta pronto.